Es bien importante, o son bien importantes los señalamientos que hace Sósimo sobre el derrame de 40,000 metros cúbicos de aguas residuales de la mina de cobre, que se vertieron sobre el río Bacanuchi. Bacanuchi, el 6 de agosto de 2014 es que es cuando se dan cuenta, y es considerado todavía el escándalo más reciente, como lo dice Sósimo, de este empresario que tiene una vida muy oscura, que no solo oculta un accidente, en este caso en Sonora, sino que tiene una vida detrás sustentada en la permisividad, la complicidad de los gobiernos. Y en ese contexto, ¿qué podemos ver después de esto, Sósimo, y de aquella explosión en 2006 de la mina Pasta de Conchos en Coahuila, cuando quedaron atrapados y murieron bajo tierra 65 mineros? ¿Qué podemos esperar de esto, Sósimo? Pues yo la verdad es de que soy escéptico de que haya algún tipo de sanción real. Me refiero para la propia magnitud de los daños, de los destrozos a la naturaleza y también a la vida de las personas. Hay fotografías de personas ya publicadas, por supuesto, por la prensa, de que daños importantes a la salud. Una mujer, por ejemplo, que pues solamente por lavarse la cara, que ni siquiera se veía el agua pues de algún tipo de color, la veía pues un poco turbia, pero en términos generales transparente, se lava la cara y pues queda con daños como si hubiera sido le hubieran arrojado ácido. Entonces, esto solamente es un ejemplo, pero se ha podido ya también documentar pues cómo los niños están creciendo con enfermedades porque están expuestos no solamente a esta agua contaminada, esta agua ha contaminado los suelos, esta agua en el río Sonora ha contaminado ya incluso una reserva ecológica de 28,000 hectáreas, un área natural protegida, un ecosistema incluso frágil que pues ahora vemos que va a ser muy, muy complicado que pueda remediarse. Entonces, soy, la verdad, escéptico en que haya algún tipo de sanción real. Hoy el gobierno de la República en días anteriores ha señalado que ya por fin Grupo México ha aceptado dialogar, porque además hay que ver la soberbia, hay que recordar que incluso se informó que antes de este informe que publicaría la Semarnat, Grupo México dejó de contestar incluso las llamadas o los mensajes del propio gobierno federal, que Grupo México dejó de asistir a las convocatorias precisamente para hablar sobre este asunto, y con una, podríamos decir que con una soberbia impresionante, pues simple y sencillamente creyó que podía ignorar estos llamados al diálogo del gobierno mexicano. Entonces viene la denuncia penal, entonces sí, ya Grupo México empieza a entablar de nueva cuenta el contacto. Y desde mi punto de vista no basta con que se entable el contacto, no basta con que haya un nuevo plan de remediación, porque todo indica que eso ocurrirá. Se tendrá que abrir un nuevo fideicomiso en el que se evalúen los daños y tenga Grupo México que aportar pues una cantidad mucho mayor a la que había aportado. Hay que recordar que había aportado 2,000 millones de pesos, una cantidad irrisoria para el tipo de daños que se generaron a la salud, al medio ambiente y a los bienes de las personas, y que estará pues probablemente ahora generando, después de este diálogo, un fideicomiso de 20,000 millones de pesos. Pero pienso que la denuncia penal no tiene que estar sujeta a negociación, se tiene que avanzar, se tiene que señalar quiénes fueron los responsables de este desastre ecológico, porque decíamos, el crimen empezó incluso antes del propio derrame, ocurrió durante el derrame y siguió ocurriendo después, y que avancen estas denuncias que es de carácter penal en contra de quienes sean responsables de Grupo México y también de los exfuncionarios que tenían a su cargo la supervisión y no lo hicieron. Y peor aún, después le lavaron la cara a Grupo México al momento de cerrar este fideicomiso. Exfuncionarios de Conagua, se asienta en la propia denuncia, exfuncionarios de Conagua, de Profepa y de Semarnat dijeron que ya estaba remediado, que ya eran aceptables
los niveles de algunos elementos químicos en el agua y en el suelo, y que por lo tanto se tenía que cerrar ya ese fideicomiso. Incluso le devolvieron dinero a Grupo México. Entonces, me parece que este es un crimen que no debe de estar sujeto a alguna negociación, debe de seguir adelante esta denuncia, porque además, de acuerdo con la propia denuncia, se trata de crímenes continuados. No pueden decir que ya prescribieron porque el daño ahí está. Entonces, en ese sentido, me parece que tiene que seguir adelante esta denuncia, porque lo único que estaría haciendo Grupo México, pues en una primera instancia, pues es pagar los daños por los destrozos que causó, pero eso es lo mínimo. Tendría que enfrentar a la autoridad por crímenes, decíamos, que pues prácticamente pudieron haberse prevenido, evitado, y que no fue así por esta impunidad, por esta soberbia y por esta relación que tenía de protección con los gobiernos pasados.